Yo. Paula, quiero que hablemos del tema de Andrés Felipe Arias, porque ayer se dio un choque de trenes. Algunos lo leen así, porque una vez sale el comunicado, la declaración de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente sale y dice, no nos gusta lo que acaba de pasar, pero lo acatamos. Por eso a esta hora quiero saludar al doctor Jaime Granados, quien es abogado penalista y además es defensor de Andrés Felipe Arias. Doctor Granados, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Buenos días, Giovanni, buenos días, Paula. Una precisión. Yo fui hace varios años abogado de Andrés Felipe, actualmente no lo soy. El abogado de Andrés Felipe es el doctor Víctor Mosquera, quien de manera brillante condujo esta tutela que fue resuelta finalmente el día de ayer por la Honorable Corte Constitucional. Usted que fuera abogado de Andrés Felipe hace algunos años, ¿cómo lee esta decisión? ¿Es realmente un choque de trenes lo que estamos viendo o es el reconocimiento histórico tal vez de una falencia que tenía de años atrás la Corte Constitucional? Como lo has dicho, Giovanni, realmente no se trata de un choque de trenes, sino del reconocimiento de una falla que había en nuestro sistema jurídico y que la Corte Constitucional, como guardiana suprema del orden constitucional en Colombia, tenía que arreglarlo. Recordemos que nuestra estructura constitucional, dada desde el acto de la gran reforma que se dio en el año de 1991, cuando hubo la constituyente, votada por los colombianos, se adoptó una carta política en donde la guarda de la Constitución, que antes de la Constitución del 91 estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, pasó a estar en manos de una nueva corte llamada la Corte Constitucional. Y desde ese momento, desde el 4 de julio de 1991, ella es la encargada de ser la última instancia, tiene la última palabra en todos los temas constitucionales. Y ciertamente la discusión sobre el derecho a impugnar una sentencia condenatoria y generar lo que se denomina actualmente doble conformidad es una garantía prevista en esa Constitución, en el artículo 29, pero además en el bloque de constitucionalidad, como lo traen los artículos 93 y 94 de la misma Constitución. Entonces lo que ha hecho la Corte es reconocer esa garantía, darle validez, aceptarle que por diferentes razones legislativas no se había cumplido con un marco jurídico adecuado, y en un caso concreto, como el caso del exministro Andrés Felipe Arias, decirle que él tenía derecho a poder ejercitar esa impugnación con un mecanismo que tendrá que diseñar para estos efectos dentro de 10 días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Corte que, por supuesto, esta última, pues no le gustó la decisión, pero en Colombia no se trata que nos guste o no nos guste, sino que hay que respetar y acatar los fallos judiciales cuando provienen de las autoridades competentes. Doctor Granados, pero entonces para entender un poco mejor esto que usted nos está contando, cuando usted habla del bloque de constitucionalidad, podríamos pensar entonces que lo que dijo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre este caso de Andrés Felipe Arias en 2018, cuando consideró que el Estado colombiano estaba quizá vulnerando los derechos civiles y políticos del exministro, ¿pesó sobre esa decisión de la Corte Constitucional? Sin duda, incluso esto tiene un antecedente un poco más remoto. En el año 2013, en diciembre del 2013, desde mi oficina, a través de una de las abogadas de mi bufete en esa época, la doctora María Mónica Morris Liévano, se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en donde justamente se buscaba dejar claro que en Colombia debía regir sin excepción alguna el principio de doble instancia, y eso generó una sentencia, que es la sentencia C-792 del año 2014, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, que estableció ese principio sin ninguna excepción y generando el derecho que tiene toda persona de la doble conformidad. A raíz de ese fallo de la Corte Constitucional con carácter erga omnes, es decir, para todo el mundo, en el año 2014, se le conminó al Congreso para que legislara y estableciera un mecanismo para lograr que sucediera. El Congreso se demoró y solo hasta el año 2018, en enero, finalmente entró a regir ese sistema de la llamada segunda instancia de conformidad para todos los casos, y recuerden que se modificó la Corte Suprema de Justicia, se creó una sala de instrucción para poder desarrollar esa garantía. Sin embargo, esa reforma, ese acto legislativo del año 2018, se quedó corto
para atender situaciones como la que le tocaba al exministro Andrés Felipe Arias, quien ya en ese momento tenía a su favor un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, frente a esta situación, se presenta la tutela por parte del doctor Víctor Mosquera, y la Corte Constitucional pues no tiene más remedio que resolver lo que resolvió, y es decir, él, como cualquier persona, ni siquiera ciudadano, cualquier persona en Colombia tiene ese derecho, se lo tienen que garantizar. ¿Y de qué manera? La Corte decidió, ese tema puede ser discutible, puede que a algunos no nos haya gustado tanto, a otros más, pero en todo caso decidió que el mecanismo sería, en 10 días, darle a la Corte Suprema de Justicia el plazo para que, si así lo estima la defensa de Felipe Arias, pueda solicitar el que se active ese mecanismo, y la Corte tendrá que garantizárselo, me refiero a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el problema práctico? Y es en lo que a mí personalmente no me gustó de la decisión, que mantuvo la detención de Andrés Felipe Arias porque consideró que la sentencia debía cumplirse, a pesar de que, verdad, debería ser una sentencia que, al no estar en firme, pues tenía que generar otras consecuencias, y le dio fundamentalmente parecido a la revisión, como lo dice el texto del comunicado de prensa y su parte resolutiva. Pero más allá de esos tecnicismos propios de los abogados que nos gusta, el hecho cierto, indiscutido, es que ya se le reconoció, sin que genere más debate, porque esto es la última palabra, que la Corte Constitucional le reconoció a Andrés Felipe Arias ese derecho a impugnar, ese derecho a la doble conformidad, y que además genera un precedente para otros casos similares en virtud del principio de igualdad. Con esta decisión, doctor Granados, el caso de Andrés Felipe Arias podría complicarse incluso aún más, dicen algunas personas. ¿Eso es real? ¿Es posible que se pueda confirmar esa condena contra él? Bueno, cuando hay lugar a una impugnación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que el juez que resuelve la impugnación puede estar de acuerdo con el impugnante, puede estar parcialmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Es decir, se puede confirmar la sentencia, se puede confirmar una parte y la otra revocarse, o se puede revocar totalmente. Lo que no se puede cuando se es apelante único, y en este caso es apelante único, es agravar la situación, porque rige en Colombia el principio de la reformatio in peius, que significa que nadie puede ser modificado o agravada su situación cuando es apelante único. Ello que implica en la práctica, de que la condena que actualmente rige en contra de Felipe Arias no puede ser modificada para agravarla. Lo que puede ser modificada en virtud de esta impugnación es para o confirmarla en su totalidad, que sería, digamos, el primer escenario, o modificarla parcial o incluso revocarla totalmente. Eso, por supuesto, habrá que esperar a que se presente la impugnación y que se cree pues ya toda la controversia ante la Corte Suprema en el plazo que ha fijado la Corte Constitucional. Pero, doctor Granados, ese comunicado de la Corte Suprema de Justicia anoche, donde dicen que acatan pero no comparten la decisión de la Corte Constitucional, ¿no revela un poco de antemano cuál va a ser la postura de ese tribunal de la Corte Suprema de Justicia ante lo que viene? ¿Eso cómo debería interpretarlo y asumirlo la defensa, por ejemplo? Bueno, este es un tema que, por supuesto, genera una gran polémica, y pues ya la defensa del doctor Andrés Felipe Arias tendrá que valorar eso con detenimiento. Y yo pues no puedo actuar como vocero de ellos porque no me corresponde. Lo que sí puedo dar es mi opinión personal, y según mi opinión personal, después de haber estado estudiando este tema muchos años, haber participado en sus demandas de inconstitucionalidad y en haber académicamente defendido esta tesis por más de 2 décadas, le puedo asegurar que lo que ocurrió ayer por parte de la Corte Suprema de Justicia produce el efecto de que todos sus integrantes quedan impedidos para cualquier situación que se genere en relación con el caso de Andrés Felipe Arias. Es decir, que ese rechazo, porque es que no es lo mismo decir uno se acata pero no se comparte. Los jueces no son actores políticos, los jueces se deben solo a la Constitución, y si el órgano de cierre constitucional, que la Corte Constitucional dijo esto, es última palabra y no hay discusión alguna, simplemente se acata sin ningún comentario. Al dar una opinión que es del tribunal por su vocero, que involucra a todos, porque no salió ningún magistrado a decir, un momentico, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, señor presidente de la Corte, no me incluya en eso. No, esto es de toda la Corte Suprema, fijó una posición, y al fijar esa posición ya implica que no pueden tener un ánimo imparcial
sereno frente a este debate en lo que sigue. Tendrá que ser seguramente con jueces los que tengan que resolver el caso de Andrés Felipe Arias. Habrá que esperar eso que ocurra, pero yo anticipo que eso es lo que debería ocurrir a raíz de este pronunciamiento insólito, sin precedentes, que hizo la Corte Suprema anoche. Justamente por eso le quiero hacer la siguiente pregunta, doctor Granados. Quitémosle el nombre de Andrés Felipe Arias a esa decisión de ayer. ¿Aquí hay ganadores y perdedores? Yo creo que sí hay un gran ganador. El gran ganador se llama el Estado de Derecho. Porque debemos entender que en Colombia ha habido una evolución muy significativa y que genera un gran respeto a nivel internacional de la defensa de los derechos de las minorías, de la defensa de los derechos de todas las personas, porque este es un Estado que pretende ser un Estado garantista, un Estado anclado en el respeto de lo que significa el valor de la dignidad humana y de todas las atribuciones que hacen una Constitución moderna. Y eso que nos llena de orgullo como colombianos, decimos que tenemos una Constitución de avanzada, una Constitución moderna, una Constitución garantista, pues no puede crear ciudadanos de segunda clase, ciudadanos que no tienen derecho a impugnar las sentencias, porque aquí no existe una corte celestial que sea infalible. Yo les pongo un ejemplo que tal vez a la opinión pública le puede hacer claridad. A nivel universal, a nivel mundial, el principal tribunal en materia penal que existe se llama la Corte Penal Internacional, que todo el mundo oye hablar de ella, creada en 1998. Pues esa corte, encargada de juzgar los casos más graves, los crímenes más atroces de competencia internacional, reconoce la posibilidad de impugnar sus propias decisiones. Y el caso más importante tal vez que ha dictado hasta ahora es el caso Bemba, que implicó una condena por muchos años al señor Bemba, fue revocado por la propia Corte Penal Internacional en su sala de segunda instancia al entender que había habido un error y se revocó y se absolvió y se dejó en libertad al señor Bemba. Entonces, si la más importante corte a nivel internacional encargada de los más graves delitos reconoce que se puede equivocar y lo hace y genera esa consecuencia, ¿por qué nosotros en Colombia debemos tener una soberbia de que nuestras cortes no se pueden equivocar? Entonces, lo que ha hecho esta decisión es permitirle no solo a Andrés Felipe Arias, sino a cualquier persona que haya sido condenada sin derecho a impugnar su sentencia, que lo pueda hacer. Es un derecho universal, un derecho humano. Y lo que hemos hecho entonces es reconocer la vigencia plena de un derecho humano. Pues doctor Jaime Granados, abogado penalista y quien fuera defensor en su momento de Andrés Felipe Arias, gracias por estar con nosotros y lo hemos buscado porque él conoce como más este proceso. Gracias, doctor Granados, buen día. A ustedes, muy amables. Fuerte abrazo.